Hola, soy Bupe y esto es Cómo. En este video te mostraré cómo se almacena la información en los discos duros y en las unidades de estado sólido o SSD. Primeramente vamos viendo qué es un disco duro. Un disco duro es una unidad de almacenamiento que en su interior contiene discos, de aquí el nombre de discos duros. Estos discos son similares a los CDs o los DVDs que conocemos, pero son magnéticos y dentro de estos discos se almacena la información de forma magnética mediante un sistema de grabación magnética. A diferencia de una unidad SSD o unidad de estado sólido, estas son unidades de almacenamiento, pero en su interior tienen circuitos, tienen componentes electrónicos que guardan la información dentro de estos. Si alguna vez has visto una memoria USB por dentro, son tarjetitas que tienen circuitos en su interior y dentro de estos circuitos se almacena la información. Pero a lo que vamos es cómo es que funciona esta información, cómo es que se almacena la información dentro de estas unidades. Tomemos como ejemplo una carpeta del sistema. Dentro de esta carpeta tenemos dos archivos. Podríamos imaginarnos que estos archivos se almacenan de forma secuencial. Por ejemplo, creamos el archivo número 1 y el archivo número 1 se guarda en una parte del disco, creamos el archivo número 2 y el archivo número 2 se guarda en otra parte del disco. Pero esto es totalmente equivocado. Así no es como se guarda la información en un disco. La información en el disco duro se almacena de forma aleatoria. ¿A qué me refiero con almacenamiento de forma aleatoria? Esto quiere decir que al momento de crear el archivo número 1, el sistema lo que hace es dividir esta información, este archivo, en pequeños pedacitos de información y almacenarlos en diferentes partes del disco. Cuando creamos el archivo número 2, este archivo va a hacer lo mismo, se va a dividir y se va a almacenar en otras partes del disco duro. Estas pequeñas partes de información no necesariamente tienen que estar una antes que la otra o una después de la otra. Estas se van a almacenar de forma aleatoria en el disco duro. ¿Y cómo es que el disco duro sabe en dónde se almacena esta información o cada pedacito de información que corresponde a un archivo? Pues lo hace mediante una tabla de asignación de archivos. Esta tabla contiene la ubicación de cada uno de esos pequeños fragmentos de información y a qué archivo corresponden. Así es como nosotros consultamos esta información. Cuando queremos ver un archivo, el disco duro consulta esta tabla, digamos que junta esta información y nos muestra el archivo completo. Y cuando nosotros eliminamos este archivo, realmente no se elimina del disco duro. Lo que pasa es que la información de la tabla de asignación de archivos es eliminada, pero el archivo realmente sigue existiendo dentro del disco duro. Por esta razón, es relativamente fácil recuperar información eliminada de un disco duro, siempre y cuando esta información no haya sido sobreescrita. Por cierto, si quieres ver el video de cómo recuperar información que perdimos o borramos por accidente, no olvides suscribirte al canal para estar al día con todos los videos y no te pierdas el próximo video. Te preguntarás qué es sobreescribir. Sobreescribir es cuando la información nueva ocupa o se guarda en el lugar en el que estaba la información que se supone ya fue eliminada. Que, como lo comentábamos anteriormente, realmente no está eliminada porque sigue existiendo dentro del disco duro, pero la tabla de asignación no contiene la información de la ubicación de estos archivos, haciendo que el disco la maneje como información eliminada y sobreescribe la información nueva en esos espacios. Ahora pasemos con el almacenamiento en las unidades de estado sólido. Estas unidades manejan la información un tanto diferente a como lo hacen los discos duros. Aquí en las unidades de estado sólido se utilizan bloques y dentro de estos bloques existen páginas y dentro de estas páginas se almacena la información de los archivos que creamos. Por ejemplo, tenemos el archivo 1 y el archivo 2. El archivo 1 estará guardado dentro de las páginas de este bloque. Si dentro de este bloque existen páginas vacías o páginas limpias, se almacenará también el archivo 2. Pero si no es así, se almacenará dentro de las páginas que están limpias del siguiente bloque. Las unidades de estado sólido solamente pueden escribir o guardar información en páginas limpias de los bloques, evitando así la sobreescritura que sucede en los discos duros. Y cuando necesitamos consultar un archivo o esa información, la unidad de estado sólido va directamente a los bloques en donde se encuentran las páginas que contienen la información de esos archivos. Cuando eliminamos el archivo,
Se elimina la información que contienen las páginas que están dirigidas a ese archivo. Y la información nueva se guarda en esas páginas que ya están limpias, haciendo más difícil recuperar la información eliminada o perdida de una unidad de estado sólido que de un disco duro. Listo, esto fue un pequeño video de cómo es que se almacena la información dentro de los discos duros y las unidades de estado sólido, explicado a grosso modo sin tanto tecnicismo y de forma sencilla para dar un entre al próximo video que veremos próximamente, en donde veremos cómo recuperar información que perdimos o borramos por accidente. Espero esta información te haya sido de utilidad. No olvides comentar, compartir y suscribirte para estar al día con todos los videos del canal. Si tienes algún comentario, duda o sugerencia, déjalo en los comentarios. Nos vemos la próxima. Y recuerda, solo aquí te digo cómo.